Dice aquí, ubicación temporal y espacial de las civilizaciones agrícola de Oriente y las civilizaciones del Mediterráneo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué distraídas, Vero! Ya comenzó la clase y nosotras estábamos aquí. Yo estaba leyendo. Y yo escribiendo. Ay, pues qué pena, ya comenzó la clase. ¿Y puedo leer el globito de pensamiento que está saliendo de aquí de tu manita? Claro. Dice, yo escribo mientras María lee un libro. Y es precisamente lo que estábamos haciendo al mismo tiempo. A eso se le llama simultaneidad. Mientras una persona realiza una acción, otra en el mismo lugar o en otro lugar diferente, lleva a cabo otra acción al mismo tiempo. Ah, es que habíamos comentado la clase anterior que para todos pasa el tiempo, aunque nos encontramos en diferentes lugares. Por ejemplo, los chicos y chicas de sexto grado ven Aprende en Casa 2, mientras nosotras estamos grabando la clase de historia. Sí, hoy, 19 de enero de 2021, en todo el mundo, la gente se encuentra realizando actividades. Están ocurriendo hechos que se llevan a cabo sin importar el espacio en que nos encontremos. A veces coinciden y a veces no. Y cuando ocurren hechos importantes para gran parte de la población, quedan registrados en la historia. Por ejemplo, el cambio de presidente en un país. Claro, o alguna guerra donde estén involucrados varios países. Puede ser que se celebren elecciones en un país y en otro suceda un conflicto armado el mismo día. Por eso vemos que en las líneas del tiempo hay simultaneidad de hechos o procesos. También hay territorios o lugares donde ocurren primero las cosas y luego suceden posteriormente en otros lugares. Por ejemplo, en una línea del tiempo quedará registrado que en China surgió el primer caso de coronavirus y meses después en México. Así es, aunque el intervalo de tiempo al que te refieres es muy corto. Es perfecto para el ejemplo y para ponerlo de ejemplo y conectarlo con lo que sucedió con la escritura. ¿Recuerden que registramos en la línea del tiempo el surgimiento de la escritura? Si prestamos atención, es el mismo hecho, pero registrado en diferentes periodos de tiempo. Y ya, sobre la línea del tiempo, preparemos nuestros materiales para continuar con nuestro repaso. Así que preparen su cuaderno, su libro de texto, lápiz, colores, hojas blancas, la línea del tiempo que han estado realizando con nosotras durante sus sesiones y el cuadro comparativo con que trabajamos la clase anterior. El día de hoy concluiremos la línea del tiempo identificando la simultaneidad en las 6 civilizaciones que hemos estudiado durante la Edad Antigua. Esto nos permitirá observar el desarrollo de estas civilizaciones de forma sincrónica, comparar e identificar similitudes y diferencias. Registren con nosotros los datos en su línea del tiempo. Hasta ahora tienen una hoja doblada en 36 cuadros que fue la que elaboraron la clase anterior. Y tendrán que doblar de manera similar otras 3 hojas. Recuerda que para obtener los 36 cuadros debes tomar la hoja en forma horizontal, doblarla en tercios y luego a la mitad. Extenderemos la hoja y notarás los 6 dobleces en forma de líneas horizontales. Ahora colocaremos nuestra hoja en forma vertical, la doblaremos en tercios y luego a la mitad. Cuando la extendamos, observaremos los 36 cuadros marcados. Vero, ya que les dijimos los materiales y qué es lo que vamos en esta sesión, ¿qué te parece si vamos con ajo listo para lavar nuestras manos? Claro, perfecto, vamos con ajo listo. ¡Hola! ¡Qué gusto saludarlos! No olviden que hay que continuar con las medidas de higiene para evitar contagios. Una de ellas es utilizar el cubrebocas cuando haya mucha gente alrededor y también mantener la sana distancia. Vamos a ver cómo hay que lavarse las manos. Lavarse las manitas con agua y con jabón. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad.
Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Y ahora sí, ya con nuestras manos limpias y con las hojas dobladas en 36 partes, ¿qué es lo que sigue, Vero? Pues vamos a tener que ir registrando los hechos de cada civilización y al final de la sesión tu línea del tiempo deberá quedar como se muestra en el ejemplo. Así como este. Bien, dentro de nuestra línea del tiempo notarán en el registro de algunos hechos importantes de cada civilización. No es una omisión de la historia, sino una síntesis de todo lo que ya hemos trabajado. Lo seleccionamos para analizar los aspectos más significativos de cada una. También notarán que la línea del tiempo cuenta con fechas en las que ocurrió el hecho. Recuerden que son aproximaciones determinadas a partir del estudio de fuentes primarias y secundarias. Empecemos en Mesopotamia. Por ser una de las civilizaciones más antiguas de las que se tiene registro, en ella se construyen las primeras ciudades, que son Ur y Uruk, en el 3000 a.C. aproximadamente. En el periodo que mencionó Vero, surgió la primera dinastía de faraones en Egipto. En nuestra línea del tiempo podemos notar que ambas civilizaciones fueron de las primeras en sedentarizarse y comenzar a organizarse social y políticamente. Al mismo tiempo, otras civilizaciones contaban con pequeñas aldeas asentadas cerca de ríos o mares. Así es. Por eso, durante la clase anterior registramos que durante el Neolítico, las civilizaciones que hemos estudiado se asentaron gracias al descubrimiento de la agricultura y la domesticación de animales. Algunas de estas civilizaciones descubrieron la escritura y comenzaron a utilizarlas antes que otras. Eso potenció su desarrollo. Exacto. Mientras Mesopotamia ya estaban consolidando el primer imperio acadio, en el año 2334 a.C. aproximadamente, los pueblos de China y el Valle del Indo desarrollaban sus primeros registros de escritura en el 2600 a.C. aproximadamente. Y Egipto estaba ya construyendo la Gran Pirámide de Giza en el 2570 a.C. aproximadamente, mientras que a los pueblos cretenses les faltaban varios años para plasmar sus primeros jeroglíficos. En Mesopotamia surge Hammurabi, quien logra conquistar y unificar diversas ciudades hasta consolidar un nuevo imperio, el babilonio. Mientras que en Egipto se estaba construyendo grandes templos para sus dioses. Los hindús, por su lado, seguían viviendo en pequeñas aldeas, pero ya empezaban a organizarse en dinastías al igual que en Mesopotamia y en Egipto. Incluso ya empezaban a fabricar armas de hierro y a escribir en sánscrito, escritura que influirá en el surgimiento de las lenguas actuales. Mencionaste varios elementos que vale la pena comentar. Uno de ellos es la construcción de templos dirigidos a los dioses egipcios. En la línea del tiempo identificamos que todas las civilizaciones lo hicieron, solo que unas antes y otras después. Mencionaste también que los egipcios estaban construyendo templos para sus dioses en el 1550 a.C. y los pueblos minoicos, precursores de la civilización griega, lo hicieron de forma simultánea. En la línea del tiempo observamos en la civilización hindú el inicio del periodo védico, característico por la formación de pequeños grupos liderados por quienes poseían mayor conocimiento religioso. En este periodo también surge el hinduismo. Aunque en la línea del tiempo no esté plasmada la religión de los pueblos mesopotámicos, ellos también tenían un sistema de creencias.
Las deidades de estos cultos tenían la similitud de representar los elementos naturales que favorecían la agricultura y además eran politeístas. Sus dioses, tal como sucede hasta el día de hoy, tenían características humanas. María, en nuestro cuadro comparativo podemos registrar que las civilizaciones antiguas eran politeístas y que sus dioses poseían características humanas y aludían a elementos naturales. Aunque claro, cada civilización desarrolló su sistema de creencias con características particulares. Algunas de estas religiones son practicadas hasta nuestros días. Es el caso de la India, donde surgió el hinduismo y budismo, China, el budismo, el confucianismo y taoísmo. Los israelitas desarrollaron el cristianismo y los romanos posteriormente lo adaptaron, así como también lo hicieron en el pasado con el culto y las deidades griegas. María, ¿a qué conclusión llegas y cómo lo vinculas con lo que vivimos en la actualidad? Pues identifico que la mayor parte de las religiones conocidas en la actualidad surgieron en la Edad Antigua. Casi todas las religiones iniciaron siendo politeístas y dando a sus dioses atributos humanos y representando a los elementos naturales, pues sus creencias estaban fuertemente ligadas a la agricultura y la vida y la muerte, representando el ciclo de la vida. Ahora, exploremos el arte que también estuvo vinculado con las creencias de las sociedades. Las personas comunicaban sus creencias a través del arte, en arquitectura, escultura, pintura, música, literatura, etc. Es algo que el ser humano comenzó a hacer en el Neolítico. ¿Recuerdas las estatuillas de la diosa madre de las que hablamos al abordar este periodo? Así es. Por su parte, las pirámides egipcias o los templos mesopotámicos eran levantados tan alto como fuera posible para estar más cerca de los dioses. También en la India es evidente la influencia de la religión en sus expresiones artísticas. Por ejemplo, existe un templo pintado con representaciones de sus deidades. Las civilizaciones que hemos estudiado expresaron sus creencias también a través del arte, pero también en especial la arquitectura, fue reflejo de cómo entendían y vivían el mundo. Claro, es el caso de la muralla china o el Coliseo romano, la primera construida para proteger el territorio de invasiones de otros pueblos. El segundo, para celebrar gestas, justas, juegos y otros eventos vinculados con su forma de vida, sus tradiciones y costumbres. Regresemos a nuestra línea del tiempo y ubiquémonos en Mesopotamia. Podemos identificar cuándo empezaron a usar el hierro para fabricar armas. Podemos ver que en la India usaban el hierro para fabricar también herramientas. Sí, al parecer fue la primera civilización en emplear el hierro. Recordemos que al hablar de los metales, vimos que el cobre reemplazó a la piedra y el bronce al cobre, pero el descubrimiento del hierro revolucionó la manufactura de diversos utensilios, especialmente de las armas. Las armas fueron muy importantes porque, como observamos en la línea del tiempo, las antiguas civilizaciones practicaban la guerra con fines expansionistas o de defensa de su territorio. María, ¿por qué la guerra era tan importante? Pues por tener más territorio o conservar el que se poseía, principalmente. Seguramente porque el territorio, además de su ubicación y recursos, es valioso porque permite a los grupos humanos asentarse, cultivar y hacer crecer sus ciudades, construir imperios y generar riqueza a través del comercio, entre muchas otras cosas. Claro, la guerra ligada al deseo de garantizar la subsistencia y tener control y riqueza. En nuestra línea del tiempo podemos observar el registro de la guerra de Troya y de la expansión de la dinastía Zhou en China. Observo que los egipcios tenían como esclavos al pueblo de Israel y me imagino que a consecuencia de alguna guerra o sus intentos de expansión. Así es, la sociedad esclavista surgió en la antigüedad. Los habitantes de las ciudades y poblaciones conquistados eran tomados como esclavos. En la línea del tiempo identifico también que los asirios estaban en expansión cuando entraron en guerra con los egipcios en el 715 a.C. aproximadamente. Y observa, María,
Recordando lo que comentamos sobre la simultaneidad, en este periodo de tiempo se estaba fundando Roma en el 753 a.C. Y antes de la fundación de Roma en el territorio había pueblos itálicos y etruscos, como lo muestra la línea. Mientras se fundaba la ciudad de Roma, en Grecia ya se celebraban los primeros Juegos Olímpicos en el 776 a.C. Otra herencia cultural de la antigüedad. Observarlo incluido en la línea del tiempo me ayuda a comprender que cada civilización lleva su propio ritmo de desarrollo. Mientras unas ya están viviendo invasiones y guerras, otras apenas se están fundando, por ejemplo. Es verdad, si observamos, mientras civilizaciones como Mesopotamia ya se había consolidado imperios, China o Grecia cuentan con ciudades organizadas en forma independiente. Ciudades con una organización social y política, independiente, claro está, pero unidas por sus creencias, tradiciones y costumbres. Y ahora vale la pena diferenciar las ciudades independientes de China de las de Grecia en función de la democracia, pues ni en China, y de hecho tampoco en ninguna de las otras civilizaciones, podían escoger a su gobernante y participar en las decisiones de gobierno. Claro, eso es algo que solo llevaron a cabo los griegos y después replicaron los romanos. Y según se lee en nuestra línea del tiempo, al inicio Roma era una sociedad monárquica que se transformó en república. La República Romana estuvo organizada para que sus ciudadanos libres pudieran participar en la toma de decisiones, como dijiste, replicando las ideas de la democracia griega. Que pudo ser posible gracias a la difusión de la cultura griega por la migración de grupos de personas, principalmente por la guerra y el comercio, justo como lo marca nuestra línea del tiempo. Claro, el comercio es otro elemento fundamental de las sociedades antiguas. Si observamos, en nuestra línea del tiempo, el comercio da pie a innovaciones como la moneda para facilitar el intercambio de productos y dejar atrás los conflictos entre comerciantes por el trueque. Además de la moneda, también logra conectar pueblos a través de rutas como la de la seda o rutas marítimas como las que seguían los fenicios al rodear todas las costas del mar Mediterráneo. Y creo que con esto ya hemos mencionado hasta ahorita, pues podemos completar nuestro cuadro comparativo. Me parece adecuada tu iniciativa. Podemos abordar el comercio y luego su organización social. Hay productos que tienen más valor que otros y esto puede ser un conflicto cuando la única práctica de intercambio es el trueque. ¿Qué hacemos para medir el valor de una mercancía? ¿Y cómo podemos unificar los intercambios a partir de un solo objeto? Bueno, el valor del producto dependerá del tipo de mercancía que sea, su duración y el beneficio que se obtenga de ella y, por supuesto, qué tan deseable sea. Haciendo la vinculación con el presente, el uso de billetes y monedas nos facilita la compra y venta de productos. Y sí, por eso, como está integrado en la línea del tiempo, la moneda surgió en el 600 a.C. aproximadamente. Pero vamos un poco atrás, antes de la moneda, para poder desarrollar el comercio. Era necesario atender un asunto imperativo, como el de transportar la mayor cantidad de mercancías de un territorio a otro. Pues si yo viviera en esa época, se me ocurriría utilizar un caballo o una carreta, incluso un barco. Como la mayoría de las innovaciones, la invención de la rueda y los transportes terrestres y marítimos surgieron de una necesidad. Teniendo esto en cuenta, ¿te parece que el comercio en la actualidad cuenta con herencias de la antigüedad? Por supuesto, el comercio es una de las actividades más antiguas del mundo que se sigue practicando hoy en día, pues permite al humano obtener productos de otros lugares. Y su herencia para las sociedades modernas es el uso del dinero y el uso de transportes tanto terrestres como marítimos para poder transportar la mercancía. Por eso es que lo vamos a dejar en nuestro cuadro, registrado en nuestro cuadro comparativo. Para continuar con el último aspecto de nuestro cuadro comparativo, que es la organización social. María, con lo que hemos revisado hasta el momento durante las clases previas a este repaso y lo que hemos mencionado durante la elaboración de la línea del tiempo, ¿qué tipo de organización social percibes?
¿Consideras que todas las personas dentro de las sociedades antiguas eran iguales y tenían los mismos derechos? Pues mira, Vero, recuerdo de las clases anteriores que en el caso de Roma y Grecia había sectores de la población que no tenían derechos porque, por ejemplo, no eran considerados ciudadanos, como las mujeres y los esclavos en Roma. Y otros sectores no poseían los mismos derechos que las clases adineradas, pero era una forma de democracia distinta a como la concebimos el día de hoy. En el resto de las civilizaciones he podido observar una organización donde una sola persona concentra el poder y toma las decisiones de forma unilateral. Con la aparición de las primeras ciudades, aparecen las primeras organizaciones sociales estratificadas, cuyas poblaciones se dividían en segmentos por diversos motivos. Así podemos concluir que las sociedades organizadas por estamentos surgen desde la antigüedad, encabezados por un líder que guía al grupo humano. Y bueno, María, pues, ¿qué te parece si concluimos con la revisión de la línea del tiempo? Me parece perfecto. Pues retomando desde donde nos quedamos, que es el imperio mesopotámico, el egipcio y el indio, se vieron amenazados y eclipsados por la conquista de los persas, lo que llevó a que se formara un nuevo imperio, el imperio persa, al que incluso los griegos tuvieron que enfrentarse en varias batallas, como podemos observar en la línea del tiempo. Y las podemos identificar como las llamadas guerras médicas entre el 490 y el 480 a.C. Como pudimos reflexionar en el cuadro comparativo, son sociedades guerreras que constantemente se enfrentan entre ellas, destruyendo y construyendo imperios. Continuamos con las conquistas de Alejandro Magno en el 336 a.C. y que es un hecho que viven 4 civilizaciones diferentes: la mesopotámica, la egipcia, la india y la griega. Nuevamente, podemos observar la simultaneidad entre estas civilizaciones. Y cabe destacar que así como se consolidó el imperio persa, luego se desmoronó. El imperio macedónico corrió con el mismo destino. Este fenómeno también se percibe al analizar la consolidación del imperio romano, sus conquistas y expansión, y al final termina con la división del Imperio Romano de Occidente e Imperio Romano de Oriente. Y por supuesto, con la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo. Así es. Esto en lo que respecta a las conquistas y expansiones de las civilizaciones. Regresando un poco en la línea del tiempo, tenemos otro fenómeno importante que analizar: la difusión de la cultura griega a partir de estas conquistas y la movilización de personas por el comercio o la guerra. Sí, no podemos dejar de mencionar el helenismo, pues como observamos en la línea del tiempo, es otro hecho que abarca a 5 civilizaciones. El pensamiento de la Grecia clásica quedará difundido a lo largo de varios territorios europeos, asiáticos y africanos. Finalmente, así como se difundió el pensamiento griego, también podemos observar en la línea del tiempo la difusión del cristianismo y el budismo hacia otros territorios. Es correcto, María. Ya sea por conquistas, por movilizaciones comerciales o migraciones de pueblos, podemos observar que las personas se mueven, y a donde se mueven llevan consigo sus creencias, tradiciones y costumbres. Las movilizaciones no solo se dan en el espacio, sino también a través del tiempo. El entrelazamiento y la conexión cultural, comercial y social entre pueblos existe desde la antigüedad y permanece en la actualidad. Cerremos este análisis histórico retomando un mapa conceptual elaborado en las sesiones anteriores que titulamos Características de una sociedad para considerarla civilización. Debe de tener o estar ubicada cerca de cuerpos de agua. Debe de tener también el desarrollo de la agricultura, la domesticación de animales, la elaboración de objetos o herramientas con metales y materiales de la región. También se debe desarrollar el comercio, la construcción de templos y viviendas más elaboradas, la invención de un sistema de escritura compleja, también un sistema de creencias. Tienen que tener también una organización social estratificada y, por supuesto, la presencia de un gobierno central. Y estudiantes en casa,
¿Cuál de estos elementos consideran que siguen presentes en las sociedades modernas? Espero que lo anoten en sus libretas. Vero, como siempre, muchísimas gracias por esta sesión. No, gracias a ti y gracias a los estudiantes en casa que están muy pendientes de lo que hemos abordado en este repaso. Hemos terminado con herencias de Grecia y Roma y espero que lo hayan disfrutado tanto como Vero y yo. Y gracias a los maestros y maestras que nos acompañaron el día de hoy. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx. No se muevan de su lugar, tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. Nos vemos. Cuando era pequeña, la curiosidad por explorar siempre llevaba mi imaginación muy lejos. Y aunque soy de la generación que vio llegar al hombre a la luna, a mí siempre me fascinaba pensar en los secretos que había enterrados en la Tierra. Mi papá siempre nos enseñó que las ciencias eran maravillosas. Y aunque mis papás siempre me apoyaban, nunca faltó quien me dijera, ¿por qué mejor no te conviertes en maestra? Estudiar física fue mi primer reto y entender cómo funcionaba nuestra Tierra se convirtió en mi pasión. Después de muchos años, sigo trabajando en lo que más me apasiona. Investigo nuestro planeta y a nuestros antepasados. Explota tu talento, porque allá afuera el mundo está lleno de conocimiento por descubrir.